Hola, mi nombre es Rosal García, pertenezco a la carrera de Derecho en la Universidad José Cecilio del Valle y hoy les voy a hablar del artículo 343 al 347. Bueno, vamos a hablar sobre lo que son los delitos urbanísticos, el artículo 343, que en este caso sería la urbanización ilegal. Quien parcele, urbanice, edifique o construya sin la autorización o licencia administrativa necesaria para tales actividades debe ser castigado con las penas de prisión de 2 a 5 años y multa por una cantidad igual o hasta el triple del beneficio obtenido del daño causado siempre que éste afecte alguno de los tipos de suelos siguientes. Entre los suelos tenemos las zonas de reserva para la construcción de obras públicas, zonas de dominio público o reservadas para uso público. Aquí podemos mencionar como ejemplo una zona que tengan reservada para la construcción de una carretera o una zona reservada para realizar lo que sería un parque que sería de uso público. Tenemos las zonas contaminadas o por razones naturales o peligrosas para la población, por ejemplo, zonas en las que sean perjudiciales para la salud. Tenemos zonas verdes o que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural o que por los motivos haya sido considerado de especial protección. Tenemos, por ejemplo, las ruinas de Copán. Y tenemos las zonas rurales en las que no se está permitida la urbanización o edificación. Ahora hablaremos sobre lo que es la aprobación irregular por parte de un funcionario público. Debe ser castigado con la pena de prisión de 3 a 5 años e inhabilitación especial para cargo u oficio público, por el doble del tiempo que dure la pena de prisión, el funcionario o empleado público que a sabiendas de su ilegalidad individualmente o como miembro de un organismo colegiado interviene en la forma siguiente. Resuelve o vota a favor de la aprobación de instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción, edificación o la concesión de licencias. Dictamina o informa favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción, edificación o la concesión de licencias de modo contrario a las normas de ordenamiento territorial o urbanísticas vigentes. Las conductas anteriores solo son punibles cuando efectivamente se resuelve al favor del instrumento, proyecto o licencia ilegal. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, en este caso en el delito, el sujeto activo sería el funcionario público. Es decir, que en nombre del Estado toma una decisión como otorgar un permiso de construcción de una colonia o un desarrollo ambiental. Puede ser un permiso para aguas negras o agua potable, para cortar parte de un bosque, para construir una carretera. Y si un funcionario otorgara ese permiso, sea a título personal o como funcionario o como miembro de un grupo, por ejemplo, en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que para que un permiso proceda deben firmar varios, estar de acuerdo la parte legal, lo que es la parte técnica, lo que es la parte científica, los investigadores. Y como les decía antes, sea a título personal o en grupo que aprueben ese permiso y sea ilegal, pues esto es un delito y se va a acusar si votaron a favor. Ahora hablaremos de la responsabilidad del funcionario público por omisión, el artículo 345. Dice que el funcionario o empleado público que con motivo de inspecciones no reporta la infracción de normas de ordenamiento territorial o urbanística vigentes o omite la realización de inspecciones de carácter obligatorio, favoreciendo de este modo la realización de conductas descritas en el artículo 343, debe ser castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación especial para cargo u oficio público por el doble del tiempo que dure la pena de prisión. ¿Qué nos quiere decir en este artículo? Es que si el funcionario no realizó las inspecciones necesarias que son obligatorias en el lugar o simplemente no reportó si ese lugar infringía las normas de ordenamiento, ya sea territorial o urbanísticas, que nos describen el 343. Y si, aún viendo que infringía todo lo que son las normas y las inspecciones, no lo reportó y solamente favoreció a que siempre se construyera, va a tener una pena de lo que es de 2 a 4 años y claramente va a tener una inhabilitación para el cargo o el oficio público que tenía por el doble del tiempo que dure la pena de prisión.
Artículo 346. La responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 102 del presente Código, una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en este título, se le debe imponer la pena de multa por una cantidad igual o hasta el triple del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener o del daño causado. Adicionalmente, se le puede imponer alguna de estas sanciones siguientes. La suspensión de las actividades específicas en la que se produjo el delito, por un plazo que no puede exceder de 5 años. 2. La clausura de los locales y establecimientos que utilizaron para la realización del delito por un plazo que no pueda exceder de 5 años. La prohibición de realizar en el futuro las actividades específicas. 3. La prohibición de realizar en el futuro las actividades específicas en cuyo ejercicio se haya cometido, favoreciendo o encubierto el delito. 4. Inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social por un plazo que no pueda exceder de 15 años. La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, pero que no podrá exceder de 5 años. Que en este caso la intervención se refiere a la retención del equipo de la empresa para salvaguardar lo que son los derechos de los trabajadores, que puede ser total o parcial según la resolución. Esta intervención puede ser total o parcial, poseerá el contenido que se fije en la resolución judicial y puede modificarse por el órgano jurisdiccional competente. Puede ser material o como temporalmente, en atención a los informes que periódicamente realice el interventor y el Ministerio Público. Artículo 347. Vamos a hablar de la demolición de lo ilícitamente construido. Dice que el órgano jurisdiccional competente, mediante la resolución motivada, podrá ordenar a cargo del autor del hecho la demolición de la obra y la restitución del suelo a su estado anterior sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. Por ejemplo, puede ser que alguien construyó en una zona que era de reserva para uso público. Como les mencionaba antes, puede ser una carretera, construyó para dárselo a terceras personas, pero entonces el órgano que tiene jurisdicción en la ciudad puede decirle al autor que tiene que demoler la obra y dejar el suelo restituido tal y como estaba antes, sin perjuicio de indemnizaciones, o sea que no tiene por qué darle ninguna indemnización debidas a terceros, aunque sean de buena fe. Termino mi exposición con una frase. La libertad es el derecho de hacer lo que no perjudique a los demás. Muchas gracias por su atención.